Bienvenidos al espacio de entrevistas para UniTV y Primeras Noticias TV. En esta ocasión nos encontramos con el catedrático de universidad, el doctor José Ignacio Aguadé. Bienvenido, José Ignacio, y gracias por tu asistencia y por tu colaboración. Gracias a vosotros. Para comenzar y romper un poco el hielo, tras años en estrecha relación con el ámbito educativo, ¿qué grandes hitos destacarías de los producidos en estas dos últimas décadas? Bueno, yo creo que la educación se ha transformado radicalmente en el último periodo, justamente en los últimos 20 años, y hemos pasado a una educación comprensiva, universal y democrática. Yo creo que eso es un cambio drástico frente al modelo anterior y, por desgracia, los acontecimientos presentes vinculados todos por la crisis están poniendo en cuestión muchos de los grandes avances que habíamos hecho. Una educación comprensiva significa una educación para todos, una educación que plantea que las competencias ciudadanas es un derecho adquirido de todas las personas, incluidas las personas que acuden a este país y que viven los inmigrantes, y por tanto yo creo que esos grandes logros que han hecho que esta sociedad sea una sociedad avanzada, con profesionales muy cualificados, con alumnos muy preparados, no podemos de ninguna manera renunciar a ello. ¿Qué está representando el uso cada vez mayor de las TIC en general y de Internet en particular para las aulas españolas? Algunos dicen que las TIC son un gran revulsivo. Yo creo que son una auténtica revolución. Las TIC han supuesto una transformación radical, no solamente de la educación, sino de toda la sociedad. Hasta hace poco tiempo, para comprar un billete de avión íbamos a una agencia de viajes. Hoy día lo hacemos en casa, sentado en nuestro ordenador y además buscando con miles de buscadores y miles de agencias. No solamente eso, sino cualquier espacio de nuestra vida, la forma de comunicarnos, de transmitirnos con los demás, de interaccionar, las redes sociales, las páginas web, las plataformas, todo han revolucionado toda nuestra existencia. Pero también la educación. Lo que ocurre es que, por desgracia, en muchos casos, las TIC solamente se han convertido en un barniz que da una apariencia de futuro, de transformación, de tecnología, pero realmente no han llegado a calar en lo que es importante en el sistema educativo, que es las relaciones que los alumnos establecen con los profesores, y en esa relación se establece lo que es la educación, que es el cambio de la persona a hacerse más comprensiva, más ciudadana, más competente, más cualificada. Y por desgracia, pues cuando entran los ordenadores en el aula, no necesariamente porque haya equipos informáticos en una clase, no necesariamente por eso está demostrado científicamente, hay un cambio y una transformación del sistema educativo. ¿Ayudan a mejorar realmente los resultados académicos? Yo creo que bien empleado sí. Pasa como con el vino. Si decimos que ¿es bueno el vino o es malo? Pues depende del uso que queramos hacer de él, ¿no? Si nos tomamos una copa puede ser muy bueno, y si nos tomamos 3 botellas, pues posiblemente sea pernicioso. Por eso yo creo que la clave de las tecnologías no están en sí las propias tecnologías, están en el uso que se haga, y por tanto en las competencias que se tengan. En la medida que tengamos personas preparadas para hacer un buen uso de las tecnologías y hagan un uso racional e inteligente de las mismas, sin duda las tecnologías proyectan, amplían y potencian la capacidad del sistema educativo. Porque con unas buenas tecnologías se aumenta la capacidad comunicativa, la capacidad de entendimiento, de acceso a la información, de procesamiento de esa información y de difusión del saber. Entonces yo creo que la clave es enseñar a las ciudadanas y ciudadanas, por tanto también a los niños, a los chicos, a los jóvenes, a hacer un uso racional, inteligente, crítico y participativo de las TICs y de los medios de comunicación, porque en esa medida seremos capaces de aprovechar todas las posibilidades positivas que tienen las tecnologías en nuestra vida y también en el sistema educativo. Las TIC han marcado un antes y un después en la educación, ¿no? Sin embargo, son muchos los que abogan por un cambio a nivel metodológico y organizativo escolar. ¿Qué opinas? ¿Estás de acuerdo en ese respecto? Yo creo que ahí está la clave, es decir, las TIC pueden ser un barniz, es decir, una capa superficial que simplemente da aureola de tecnología y de futuro, o bien las TIC pueden penetrar en el sistema educativo. Por eso el cambio real no es un cambio tecnológico, es un cambio metodológico y yo diría más, un cambio filosófico. Es decir, ¿qué realmente quiere la escuela en una sociedad del siglo XXI? Si realmente lo que queremos enseñar contenidos y conceptos, realmente estamos trasnochados, porque hoy día el acceso a la información no se hace con la memoria, se hace con un ordenador. En una pequeña pantalla, en una tableta, podemos tener toda la información jamás pensada y de forma instantánea. El problema hoy día no es tanto el acceso a la información, es el procesamiento de la información. Lo que ocurre es que en las escuelas, en los institutos y en las universidades todavía los profesores están obsesionados con que el alumno aprenda, repita y memorice.
Yo creo que ese es el gran fallo. El fallo es que todavía la escuela no ha planteado que su gran objetivo no es hacer cabezas bien llenas, sino cabezas bien hechas. Como ya decía hace unos siglos Montaigne, un filósofo y pedagogo importante, que decía que lo importante no era acumular saberes, sino saber procesar esa información. Y por eso hoy día la escuela tiene que cambiar radicalmente desde el punto de vista metodológico, estratégico, y hacer que lo importante no sean los contenidos. Lo que hoy tenemos que hacer es que los niños no se ahoguen en una sociedad de mucha información. Es decir, hay que aprender a navegar, a nadar en este mundo donde tanta información puede hacer que el barco se hunda. Para marcar un buen rumbo en nuestro barco, tenemos que enseñar a la gente a coger una buena brújula. Y esa brújula es saber procesar la información, manejarla con inteligencia, saber seleccionar esa información, saber establecer dosis de uso, que también es muy importante. El que los estudiantes ya no saben hacer una raíz cuadrada sin una calculadora es una frase recurrente y habitual entre los sectores críticos al uso de las nuevas tecnologías, ¿no? Sin embargo, ¿qué se está haciendo mal en la implantación de estas nuevas herramientas en la enseñanza superior? Bueno, a mí no me preocupa tanto que el niño sepa o no hacer una raíz cuadrada. Lo que me preocupa es que el niño no sepa pensar, que yo creo que es mucho más importante. Al final, hacer una raíz cuadrada, una suma, una recta, o poner una palabra bien escrita ortográficamente, es un tema anecdótico, ¿eh? Es importante, pero la importancia está en aprender a pensar, aprender a desenvolverse en la sociedad, ser un buen ciudadano, tener criterio, tener moral, tener ética. Eso es lo importante en la vida, ¿eh? Y si eso se consigue, lo otro va a venir sobrevenido, porque realmente lo otro son habilidades superficiales. Hoy día hay un modelo regresivo, hay una corriente regresiva, tecnófoba, que cree que las tecnologías son nefastas y que creen que volver a los orígenes, al leer, calcular y sumar, es la base de la educación. Yo creo que es un modelo confundido, que mira más por una escuela del siglo XIX que para los requerimientos que nuestra sociedad nos exige hoy. Cuando tú sales hoy a la calle, tienes radio, tienes prensa, tienes televisión, tienes publicidad, tienes internet, tienes los medios ahí. Y lo que hay que hacer hoy es enseñar a la gente a hacer un consumo inteligente, racional y sobre todo aprender a pensar, que es la clave de la educación. No olvidemos, porque a veces nos centramos tanto en los conocimientos académicos, en la instrucción, por decirlo en un sentido clásico, que nos olvidamos que la educación obligatoria, la que todo ciudadano tiene que de alguna forma cursar, tiene como objetivo formar ciudadanos que sean capaces de desenvolverse en la sociedad, en una sociedad democrática, plural, crítica y abierta. Y para eso los contenidos son herramientas, como los medios. En el fondo es lo mismo, son recursos que nos deben servir. Nunca deben ser fines. Cuando convertimos en fin a la historia, o a la geografía, o a la matemática, estamos olvidando que el fin es formar ciudadanos. En España se hace referencia a la educación de los países nórdicos como modelo de referencia. Sin embargo, ¿qué nos falta o por el contrario, qué nos sobra para obtener mejores resultados? Bueno, yo creo que no son modelos realmente replicables, ¿eh? En el norte hay muy pocos alumnos por clase, son sociedades con poca población, donde hay muchos recursos y donde además tradicionalmente hay otro concepto de sociedad, de vivir en comunidad. Por ejemplo, en Suecia o en Finlandia, cuando un alumno copia, los demás van corriendo al profesor a decírselo. Aquí en España pasa lo contrario. O cuando un chico tira un papel al suelo, se considera como si fuera un auténtico delito. Esto en España no pasa, ¿eh? Entonces tenemos un modelo distinto y tenemos que hacer una sociedad y una educación adaptada a nuestro propio contexto. Yo creo que esos países pueden ser referencia en algunos aspectos, pero en general yo creo que nuestras medidas tienen que estar más con nosotros mismos, porque las comparaciones, cuando no son objetivas, son odiosas, lo dice el refrán, ¿no? Creo que de todos los países tenemos que aprender muchas cosas, pero fundamentalmente los valores y las virtudes de nuestro país están aquí, y hay que descubrirlas y hay que potenciarlas. Tenemos una sociedad, yo creo, soy muy optimista, pero creo que tenemos una sociedad con un potencial de crecimiento impresionante. Lo que pasa es que tenemos que desarrollarlo, que tenemos que generar más sentido ciudadano y realmente creernos más en nuestras posibilidades, y desempeñarlas y ejercerlas. En otro orden, ¿qué opinas de los recortes presupuestarios y de las subidas de las tasas universitarias que se están anunciando recientemente? Bueno, pues como ha dicho un crítico periodista hace unos días, yo creo que aquí hay medidas económicas, pero también medidas ideológicas. Yo creo que el gran fracaso de una sociedad es cuando uno cree
que la educación es el arma del futuro. Es decir, no hay mejor inversión en una sociedad que la educación, que formar buenas nuevas generaciones para que sean capaces de transformar y de progresar, porque hay que tener presente que no siempre el futuro es progreso, ¿no? Entonces, en este sentido, es importantísimo que los políticos, que la clase política, crean en la educación y consideren que la educación es la principal estrategia, el principal recurso que tenemos para hacer una sociedad mejor. Desde diferentes plataformas se entiende necesario y se reclama con insistencia un pacto por la educación entre los diferentes partidos políticos. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, pues yo creo que ese pacto es fundamental. La educación no puede ser un factor partidario. La educación es un factor político, evidentemente, porque al final la educación se desarrolla por vías políticas. Pero yo creo que no podemos estar sometidos a que cada vez que viene un partido político nuevo se pone la casa al revés. La educación tiene que basarse en el consenso de los grandes partidos, y si todos fueran capaces de hacer ese sacrificio, de ser capaces de ser generosos y pensar que la educación es el arma del futuro, sería necesario un consenso de los grandes partidos del Estado para que realmente hicieran una ley que pudiera durar 15 o 20 años, que es lo razonable para que una ley pueda tener un desarrollo, y que fuera acompañada, y esto es muy importante, de una memoria económica, porque la educación, es verdad que tenemos que ser más eficientes, tenemos que gastar menos recursos, pero sin duda a veces se parte de una premisa equivocada, y realmente la inversión en educación es inversión en el futuro. El Grupo Comunicar, el cual presides, ha realizado y viene realizando una gran labor en la integración de las nuevas tecnologías de los medios de comunicación como recurso didáctico. ¿Qué destacarías de su trayectoria? Y ya para finalizar, si podrías avanzarnos algo de sus planes de futuro. Bueno, el grupo es una cosa muy modesta, Lo que ocurre es que lleva 25 años trabajando, insistentemente, con pocos recursos, con pocos apoyos administrativos, pero somos un grupo de 150 profesores y periodistas de todas las provincias de Andalucía, y realmente el balance de estos 25 años, cuando hemos hecho asamblea, ha sido muy positivo, porque de la nada hemos sido capaces de crear un colectivo profesional reconocido en el mundo entero, que tiene algunas publicaciones, algunos materiales, algunos congresos que han sido de referencia a nivel internacional. Dentro de nuestra modestia, lo que planteamos es vincular esos dos grandes polos, la comunicación y la educación. Los educadores tenemos que aprender muchas cosas de los periodistas, porque realmente en el periodismo está gran parte de nuestro futuro, pero también los comunicadores tienen que tener una vertiente más educativa, más ética, más responsable, y eso lo puede aportar la educación. Entonces, en ese sentido, nosotros convergemos estos dos grandes polos y hemos trabajado en los últimos años por hacer muchas actividades orientadas a los profesores, a los periodistas, a los padres, a los niños, talleres, seminarios, congresos, jornadas, y sobre todo hay un buque insignia en el grupo, que es la revista Comunicar, que cumple ahora 20 años de existencia, y que en estos 20 años pues también ha sido un niño que ha ido creciendo. Ya no es un adolescente, ya ha entrado en la etapa madura, y efectivamente es una revista que hoy ha ido creciendo a nivel internacional, que ha superado nuestras fronteras. Ahora estamos trabajando con una edición en chino, una edición en árabe, una edición en inglés que ya tenemos activa, y coediciones internacionales en Ecuador, en Colombia, en México, en Chile. En suma, es un proyecto que ha ido creciendo y que de alguna forma está volcada en la comunidad universitaria, en la comunidad docente, en la comunidad de periodistas, para que tengan una herramienta que les sirva para reflexionar, para pensar de cómo podemos entre todos hacer una educación y una comunicación mucho más sana, más activa, más participativa y en suma más democrática y cívica, que es en realidad lo que estamos buscando. De nuevo, José Ignacio, agradecerte tus aportaciones y tu colaboración para UniTV y Primeras Noticias TV, y nada más, nosotros nos vemos en la próxima.